Dormir es uno de los aspectos más importantes de nuestra vida, al igual que respirar o comer. Sin embargo, para muchos no es claro cómo el buen dormir mejora nuestra vida, nuestro bienestar y salud, especialmente la de los niños y niñas, ni lo que ocurre con ellos cuando el sueño está desregulado. Hola, soy Verónica y estamos en un nuevo episodio de LSH Te Conecta. Gracias a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Me acompaña una invitada muy especial, María Camila Chavarría Cano, médica especialista en pediatría. Cami, además de ser pediatra, es una mamá que ha investigado mucho sobre un tema que preocupa a muchos padres y cuidadores, el sueño en los niños, y hoy vino a compartirnos un poco de todo eso que ha aprendido. Cami, bienvenida. Hola Vero, gracias por la invitación. Con los estudios de la ciencia del sueño o neurociencias del sueño, se ha revelado que existen distintas etapas que cambian durante toda la vida. Cuéntanos un poco qué es lo que ocurre en estas etapas tempranas de la niñez y a medida que nuestros chicos van creciendo. Ok, entonces son como dos cosas. Desde que estamos chiquitos, más o menos a las 30 semanas de gestación, se va desarrollando lo que es estar dormido y despierto en el cerebro del ser humano, ¿cierto? Pero estas etapas en el feto y en el bebé recién nacido y en los niños más pequeños no son similares a las que tenemos en los adultos, que son sueño REM y no REM, sino que en este momento los niños empiezan a crear lo que es el sueño activo y el sueño pasivo. El sueño activo es lo que nosotros llamamos sueño REM, pero no tiene las mismas características en los trazados del electroencefalograma, y el sueño pasivo es el sueño NREM o no REM, que es el que se corresponde a ese en el adulto y es el sueño en el que está quieto, ¿cierto? En los niños son diferentes la estructura y diferentes los tiempos en los que se entran en cada etapa. Un niño pasa de estar despierto a estar dormido y soñando en cuestión de segundos, mientras que los adultos vamos profundizándonos y llegamos a las etapas del sueño. Entonces esto va madurando a medida que vamos creciendo y que nuestro cerebro va cambiando. También va madurando la percepción del día y la noche, algo que no está claro en los recién nacidos y que más o menos se empieza a consolidar de pronto desde el tercer, cuarto mes, y que con claridad lo tenemos a los 6 meses, pero entonces el niño no tiene esos patrones nocturnos de dormir. Y eso confunde bastante a los papás y a los cuidadores que de pronto esperaban, como yo dije, no, cuando estaba súper cansada al final del embarazo, y dije, no, ¿cuándo será que nace para poder dormir otra vez? Porque no me dejaba dormir el embarazo. Y mentiras que no, ellos no duermen igual que nosotros. Entonces, obviamente las expectativas que tenemos hay que irlas regulando, ¿cierto? Y vamos madurando a medida que va creciendo el niño, el escolar, el preescolar, el adolescente, y entonces el sueño va madurando, ¿cierto? Ya entonces empezamos desde el lactante a empezar a consolidar el día y noche, después empezamos a tener estructura REM y no REM, pero los ciclos siguen siendo más cortos, y los niños en la etapa preescolar, escolar, ya después adolescente, aunque tienen consolidadas estas etapas ya REM, no REM, siguen siendo de duraciones distintas y se logran en momentos distintos del día, como por ejemplo vemos en los adolescentes que vemos una tendencia a tener un patrón más nocturno, ¿cierto? A dormirse más tarde en la noche por diferentes cosas que ahorita vamos a hablar, pero vamos viendo cómo eso va consolidándose hasta finalmente ser un adulto que logra descansar suficiente en 8, 7 horas de sueño algunos, ¿cierto? Entonces nos hablabas un poco de que hay unas necesidades de sueño diferentes en cada etapa. Cuéntanos un poco esto, por qué sucede y qué funciones está cumpliendo el cuerpo durante estas horas. La necesidad de sueño sí es diferente en todos los grupos etarios, ¿cierto? Hablamos de que un recién nacido puede necesitar hasta 16 horas de sueño, pero entonces entender que ese recién nacido no me va a dormir 16 horas corridas. Él va a tener periodos de sueño de 40 minutos, máximo 2 horas, y así va a ir ajustando sus 16 horas de sueño. Luego entramos en la etapa de los lactantes y los niños mayores hasta los 2 años, que estamos requiriendo al menos 12 horas de sueño, y vamos avanzando ya los niños en edad preescolar y escolar, que queremos ajustar al menos en ellos 10 horas de sueño. En los adolescentes vemos que todavía hay una necesidad alta de sueño, pero que ellos por diferentes situaciones sociales
o también fisiológicas, no logramos todavía comprender bien por qué tienden a acostarse más tarde, tienden a ser más resistentes a esta señal de caída de luz, entonces se acuestan más tarde de lo que deberían, entonces ellos empiezan a presentar un trastorno que se llama trastorno de fase de ciclo, que es básicamente que un niño que se debería acostar a las 11:10 de la noche, que es más o menos las horas que queremos que un adolescente se acueste para ajustar sus 9 horitas de sueño que pensamos que necesita, se acuesta a las 11 de la noche, pero se acuesta y empieza a rondar en la cama, no es capaz de dormirse, entonces tiene insomnio. Cuando se logra dormir, tiene un patrón de sueño normal, pero como se logró dormir 2 horas después y su necesidad de sueño son al menos 8 horas, cuando se levanta no ha completado todo ese ciclo de 8 horas, 9 horas de descanso, entonces se levanta cansado, somnoliento. Entonces básicamente esto es que el horario que yo he establecido como persona o como adolescente para mí no se concuerda con las horas de día y noche con el que está funcionando el resto del mundo. Entonces en ellos esto es muy delicado porque puede, como ahorita vamos a hablar de las consecuencias, ser un momento en que de verdad necesito tener mi cerebro bien descansado para poder lograr las metas que están establecidas para esta etapa de mi vida. Entonces, cuando estamos hablando de por qué son diferentes las necesidades de sueño en esta etapa para los niños, es muy importante que hablemos de lo que es la ontogenia del sueño. Entonces, la ontogenia del sueño manejamos 3 teorías. La primera teoría es la teoría de la ontogénica. Y en este momento lo que hablamos es que el sueño REM es el momento en el que se consolidan los conocimientos que hemos adquirido durante el día, ¿cierto? La otra teoría, que es muy similar, pero habla de que durante las 2 etapas de sueño, durante todo el sueño, se consolida las experiencias vividas. Y la teoría siguiente, que es la teoría de la sinapsis homeostática, es decir, las sinapsis son las conexiones que tenemos en nuestro cerebro. Y durante los estímulos que recibimos durante el día, ya se van conectando y se van estimulando y puede que unas estén fortaleciéndose más y otras debilitándose, ¿cierto? Pero en general estamos sobreestimulados o estimulados porque pues así vivimos, entonces es nuestra parte de la vigilia y durante el sueño se establece esa regulación en la que se regula a la baja las conexiones sinápticas que no van a ser útiles y se establecen o se fortalecen las que van a seguir siendo útiles. Entonces, cuando vemos que el sueño está tan ligado a lo que aprendemos, y sabemos que las etapas más grandes de aprendizaje, nosotros hablamos en pediatría de, por ejemplo, los primeros 1000 días, entonces los primeros 2 años, 3 años del bebé es el crecimiento súper rápido. Y luego sabemos que en la adolescencia hay un proceso de maduración de la corteza cerebral, entonces son etapas, todos estos primeros 18 años especiales en la formación del cerebro. Entonces, por eso son distintas las necesidades y por eso sentimos que es mucho más importante que no, creo que es importante para todos porque yo creo que darle más importancia al sueño cambiaría la sociedad. Es muy importante para nuestros procesos madurativos y cognitivos. La pregunta que surgiría ahí sería, ¿qué es lo que pasa o cuáles son las principales consecuencias de la falta de sueño en los niños? Esta pregunta es súper importante porque si entendemos esto, vamos a darle más valor a lo que tenemos, ¿cierto? Entonces, podríamos dividir las consecuencias de la falta de sueño en 3 aspectos, ¿cierto? Entonces, tenemos las consecuencias cognitivas. Entonces, generalmente, cuando tenemos déficit de sueño, vamos a tener faltas de atención más aumentadas, vamos a tener, eso puede manifestarse como hipersomnolencia o se puede manifestar también como hiperactividad, porque entonces no me quiero dormir, entonces me muevo más y me estimulo más para no dormirme. Vamos a tener dificultad en consolidar el conocimiento que estamos teniendo durante todo el día, no solo en el colegio, sino también jugando, porque los niños aprenden jugando, entonces no vamos a sacar tanto valor de lo que estamos viviendo. Y por ejemplo, ya en los adolescentes, entonces me voy para un examen y me trasnoché estudiando. Resulta y sucede que eso que me trasnoché estudiando probablemente no lo logré consolidar. Entonces la memoria, toda esa parte y adquirir conocimientos nuevos está muy ligado y es muy importante tener un buen sueño, ¿cierto? Entonces toda la función cognitiva se ve alterada ahí. El otro ámbito que se ve muy afectado es el ámbito emocional. Vemos cómo las personas con déficit de sueño tienen menor capacidad de regular sus emociones, son más sensibles a situaciones que de pronto no van a ser tan graves si yo hubiera tenido una buena noche. Entonces esto es importante
para los papás de niños chiquitos, porque si vemos que nuestro niño está irritable, nos responde mal todo el tiempo, no quiere hacer nada o quiere hacer todo, o estamos haciendo algo que le gusta y se pone irritable, probablemente la falta de sueño es uno de los culpables, ¿cierto? Entonces los niños que están muy irritables todo el tiempo. Y en los adolescentes, todos sabemos que la adolescencia es uno de esos momentos de la vida en que tenemos todo a flor de piel. Entonces, si yo tengo la pelea con mi mejor amigo o amiga el día en que dormí bien, probablemente no sea tan grave como si la tengo el día en que dormí mal o que llevo déficit de sueño acumulado, ¿cierto? También en los factores emocionales nos hemos dado cuenta que las personas o más los adultos y adolescentes con déficit de sueño tienden a tomar más riesgos, sí, tienden a tomar mayores conductas de riesgo, entonces no calculan bien que es factible y que no. Si están en una fiesta y van a probar algo y deciden, estamos entre decidir me voy a montar en el carro habiendo probado esta sustancia, sea lo que sea, porque esa es otra conversación, o no me voy a montar en el carro, más bien espero a que se me pase o llamo a mis papás para que me recojan, ahí estamos tomando conductas de riesgo que queremos que nuestros niños las estén evaluando con todos los sentidos, ¿cierto? Con todas las posibilidades. Dentro de eso también tenemos que el déficit de sueño, los adolescentes que por ejemplo manejan o conducen carro o hacen algún deporte y están con déficit de sueño están más propensos a accidentes. También devolviéndome un poquito a las cognitivas, cuando vemos que se toman medidas globalmente dentro de un gobierno, dentro de un sistema y dentro de las casas para favorecer que los adolescentes no tengan tanto déficit de sueño, se ve que se mejora su rendimiento académico y se disminuye en las áreas emocionales, se disminuye en la predisposición a depresión, ansiedad, que hemos visto como la depresión y la ansiedad es una epidemia casi que creciente en nuestros adolescentes. Entonces es muy importante todos estos aspectos cognitivos, pero más que todo me parecen los emocionales, porque creo que cada vez somos menos capaces de regular nuestras emociones y que esto es una herramienta que podemos aprovechar muy fácilmente para hacerlo, ¿cierto? Y lo último que no alcanzamos a ver como pediatras o como papás de nuestros hijos, pero son las consecuencias fisiológicas. Hemos visto que el déficit de sueño produce aumento de estrés, aumento de las hormonas del estrés, básicamente el cortisol, y todo este aumento de cortisol nos predispone a desarrollar obesidad, diabetes, enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, todas estas enfermedades que las vemos en la adultez, que cada vez las estamos viendo más temprano, están relacionadas con el déficit de sueño. Entonces es muy importante empezar a tomar conciencia de esto desde que estamos pequeñitos. De acuerdo a lo que nos estás diciendo, como padres y cuidadores es fundamental que prioricemos y fomentemos entonces el buen dormir en los niños. Pero yo creo que esto es un desafío muy grande, lograr que concilien el sueño. ¿Cuáles consideras que son los principales obstáculos para lograr que estos niños y niñas y adolescentes pues tengan un sueño más saludable? Bueno, idealísticamente hablando, yo creo que el obstáculo real es que no le damos la importancia al sueño como proceso vital, ¿cierto? Entonces siempre que tenemos que hacer un trabajo, una tarea, pagar una cuenta, cualquier cosa, el sueño es el que termina siendo sacrificado por esa otra actividad y se convierte casi que en un círculo vicioso, porque entonces yo sacrifico sueño, entro en un ciclo de déficit de sueño y me vuelvo menos efectivo y eficaz en todo lo que tengo que hacer, entonces recorto más sueño y recorto más sueño y al final quedo con 2 o 3 horas de sueño, pero con un montón de cosas para hacer, que si hubiera dormido bien, las cosas que tenía que hacer las haría más rápido, mejor y sería más eficaz, ¿cierto? Pero ya logísticamente hablando, yo creo que el problema más grande o el obstáculo más grande es que tratamos de enmarcar a los niños en el horario de la vida de los adultos. Y eso se ve claramente reflejado en que década a década vemos cómo se van prolongando las horas de colegio, de escolarización de los niños, cómo se van moviendo más temprano para poder cuadrarse con el horario de trabajo de los papás y cómo casi que los niños pasan todo el día en el colegio cuando ellos tienen otras necesidades. Los niños pequeños necesitan jugar, necesitan tiempo sin ser controlados ni tener actividades estructuradas para poder desarrollar actividades y nociones básicas para existir como adultos, ¿cierto?
Los adolescentes necesitan socializar, hacer sus tareas, sus actividades extracurriculares, pero como los tenemos en el colegio de 7 a 4, entonces ellos salen a las 4, hacen sus actividades extracurriculares, llegan a hacer sus tareas, que cada vez son más porque los requerimientos académicos se han aumentado también mucho en las últimas décadas, entonces se quedan sin ese espacio que para ellos es vital, que es socializar con sus pares. Entonces, ¿a qué horas están socializando? A las 10 o 11 de la noche, cuando terminan las tareas, socializan por pantallas, entonces por el computador, por WhatsApp. Entonces no estamos favoreciendo y respetando esos ciclos que son propios de la niñez por tratar de favorecer el rendimiento de nuestra vida, ¿cierto? Entonces es difícil tratar de cuadrar eso, ¿cierto? Y eso ya es un tema de empezar a cuestionarnos qué queremos, qué no queremos para nuestra vida y qué podemos sacrificar en vez del sueño para poder tener algo más balanceado al menos. Entre estos obstáculos de las interacciones familiares, mencionaste el uso de pantallas. Algunos de los estudios de neurociencias del sueño han hablado que esta luz también puede afectar el buen dormir. ¿Qué tal si nos explicas un poquito acerca de eso? Ok, entonces eso es súper importante. Ese es otro tema que me encanta porque las pantallas son otro de mis targets a modular, no a eliminar, a modular en lo que respecta a la crianza. Para dormir se libera una hormona que se llama melatonina, que se hizo muy famosa de hecho porque se consigue ya en pastillas y en gomitas. Entonces nuestro cerebro es como el de las gallinitas, ¿cierto? Nuestro cerebro, estábamos de día funcionando y se oscurecía y ustedes ven que se oscurece y las gallinitas se van para su árbol a dormir. Nuestro cerebro, pues no nos vamos a dormir, pero nuestro cerebro libera la hormona melatonina en ese momento, que es lo que le da la señal a las gallinitas de dormirse y a nosotros también. A medida que se va bajando la luz, la intensidad solar, nuestro cerebro va liberando melatonina, pero la interacción con pantallas, la interacción con luz eléctrica hace que se retrase la liberación de esta hormona porque mientras que no haya oscuridad, ella no se va a liberar, ¿cierto? Aún así, si estuviéramos en una casa oscura, con luces bajitas, luces dimerizables, luces de mesa y estamos pegados a un celular, a un computador, estos dispositivos emiten luz azul, ¿cierto? Y es la onda que más estimula el núcleo supraquiasmático para inhibir la liberación de melatonina. Entonces, como no tenemos esa señal de oscuridad, de caída de luz, sino hasta que, bueno, ya terminé de hacer la tarea de chatear con mis amigos, apago el celular y ya me tengo que dormir porque es la hora de dormirme. No, nuestro cerebro no funciona así, ¿cierto? De hecho, eso le añade más presión a nuestro sueño, ¿cierto? Le hace como que no, ya me tengo que dormir, solo tengo 9 horas para dormir. Entonces, quitar ese estímulo justo a la hora de dormirse no es suficiente. Tenemos que funcionar como si funcionáramos de día, como un atardecer, irlo menguando hasta hacerlo casi inexistente, ya no inexistente porque nos inventamos las bombillas, ¿cierto? Pero lo suficientemente poco para que nuestro cerebro libere esa hormona y esperar que en el tiempo adecuado en que empieza a funcionar la hormona, nos empecemos a montar en el tren del sueño, pero no es un efecto inmediato y comprender que la hormona no se libera inmediatamente y que va a funcionar inmediatamente, nos ayuda a entender por qué les decimos a los papás, bueno, no pantallas, no luces fuertes antes de irse a acostarse por lo menos 2 horas, porque necesitamos que esas condiciones naturales por las que nuestro cerebro ha respondido desde la inmensidad de la historia de los humanos, ¿cierto? Que no ha cambiado, en ese aspecto no hemos cambiado, pueda al fin realizar ese proceso y desconectarse y llegar a descansar. Hasta este momento hemos revisado, digamos, alteraciones del sueño que son causados por factores externos, ¿cierto? Pero existen algunos problemas, digámoslo ya, biológicos o de salud relacionados con la alteración del sueño en los niños. ¿Podrías hablarnos cuáles son los más comunes y cuándo realmente es necesario buscar ayuda de un profesional médico? Me gusta mucho hacer énfasis en los que son conductuales, no solo por nuestros medios externos, sino también conductuales, que son la mayoría. Entonces, en los adolescentes ya hablamos un poquito del trastorno de fase y en los niños tenemos en toda la gama, desde los 3 años hasta los 80, tenemos el insomnio por falta de higiene de sueño, que es lo que estamos hablando, pero también hay insomnios conductuales que se dan muy, muy frecuentemente en los niños y que son los que más vemos en consulta. Entonces, estos insomnios conductuales tenemos insomnios por asociaciones de sueño negativas y es que el niño le estamos generando dependencia de cosas externas para poderse dormir. Entonces es el niño que está acostado en la cama
y que es hora de dormirse y que no se expuso a luz, no hizo deporte antes de dormirse, todo está perfecto para que se duerma, pero que necesita que el papá y la mamá se queden dormidos con él hasta que él se duerma. ¿Qué va a pasar con ese niño? Que ese niño se quedó dormido con el papá y la mamá. Todos en la noche tenemos microdespertares, todos lo hemos sentido, nosotros volteamos la almohada, nos cambiamos de lado y nos volvemos a dormir. Pero estos niños o esta persona, como se durmió con su papá al lado, cuando tiene un microdespertar, necesita a papá, mamá otra vez. Entonces, se ve un sueño interrumpido porque cada vez tienen que regresar papá y mamá a dormirse y se fragmenta el sueño, entonces no tenemos suficiente sueño acumulado durante todas estas horas. Y tenemos otros niños que tienen insomnio, pero por falta de límites claros en lo que se trata de la rutina para dormir. Entonces son niños que unas veces los dejan acostarse a las 9, otros a las 10, que un día pidió un vaso de agua y se lo dieron y al otro día no, que un día pidió que le leyeran otra historia más y le terminaron leyendo 10. Son niños que tienen poca estructura al momento de dormirse, y como son niños y es su deber empujar los límites hasta donde los dejamos llegar, ellos se empujan, ellos están cumpliendo con su parte del trato, pero la parte del trato de nosotros los adultos es establecer límites claros y que se repitan rutinas, ¿cierto? Que no estén cambiando de un momento a otro, porque entonces el niño va a seguir empujando, ¿cierto? Entonces cuando yo tengo un límite claro, con esto la electricidad no se toca porque me electrocuto, nunca la voy a tocar, pero si unas veces me electrocuta y otras no, pues yo la sigo tocando. Entonces límites claros para que el niño pueda conciliar el sueño, porque esta falta de límites lo que hace es prorrogar el momento en el que finalmente se queda dormido el niño, y también tenemos un déficit de sueño ahí. Los otros trastornos del sueño, Vero, hablamos de trastornos fisiológicos, y ahí empezamos a hablar, por ejemplo, del síndrome de piernas inquietas, del síndrome de apnea obstructiva del sueño, empezamos a hablar de narcolepsias, entonces son los niños que de verdad se quedan dormidos en la boca de un león, o adultos también, porque se presenta más a partir de la adolescencia, que tienen hipersomnolencia. Pero en general yo diría que hay que consultar, sea o no sea un trastorno causado por algo externo o por comportamientos alrededor de la familia y la dinámica familiar, o ya sea fisiológico, porque es difícil diferenciarlo, y ya vemos qué importante es el sueño para ponernos a prorrogarlo. Entonces, si nosotros establecemos medidas adecuadas de higiene de sueño y a nuestro hijo todavía le cuesta quedarse dormido o está teniendo eventos anormales durante el sueño, y aquí vienen otros que son como las parasomnias, que entonces son niños que caminan dormidos o hablan dormidos, o se despiertan y están asustados por las pesadillas, o niños que se duermen, que constantemente están cansados o hiperactivos. Yo creo que si tomamos medidas de higiene de sueño y no vemos cambios rápidos a esto, debemos consultar, porque son cosas que son súper sencillas de arreglar y que de verdad le cambian a unos papás y a unos niños la vida. Entonces, ¿hay algún consejo práctico o estrategia que quisieras agregar para establecer rutinas de sueño saludable en los chicos y adolescentes? Bueno, en los bebés y en los lactantes, expectativas claras. Entonces van a dormir 16 horas del día, pero no seguidas, ciclos cortos, entender que esto va a pasar y entender esa parte del sueño activo en los niños. Es muy importante, que pasan de estar despiertos a sueño activo, entonces parece que estuvieran despiertos todavía y luchando con el sueño. Muchos papás me dicen, es que es con los ojos cerrados y grita ¡ah! ¡ah! Entonces los papás creen que está de verdad pidiendo ayuda, pero está en sueño activo, que es un sueño en que está dormido pero se está moviendo, se puede mover. Entonces entender eso, instaurar lo que los franceses llaman la pausa. Ellos dicen, antes de ir a intervenir, mire qué está pasando, quédese ahí observando 15, 10 segundos, y si desata en un llanto gigante, vaya y ayúdele, pero si sigue así, déjelo, que está durmiendo, ¿cierto? Es una fase de sueño activo, no intervengamos. Entender que entre más intervenciones empecemos a ponerle a estos chiquitines, más ayuda le demos desde el principio, más dificultades van a tener hacia adelante, ¿cierto? Entender que a partir de los 6 meses de edad podemos empezar a enseñarles lentamente cómo conciliar el sueño ellos solitos. Entonces, nosotros como pediatras les decimos, acuéstenlo medio dormido, no dormido del todo en la cama. Y yo sé como mamá que eso es súper difícil, pero también sé como mamá que uno se desespera, o como papá que uno se desespera, entonces uno lo carga y lo arrulla hasta que está totalmente dormido y lo suelta en la cama. Pero entonces cada vez que tiene un microdespertar, ese bebé va a necesitar que yo lo arrulle y lo cargue. Entonces, aprender que la consistencia de las
tácticas que yo elija para ayudarle a mi hijo a autoconsolarse y autodormirse solo, y la táctica ya es otra charla para otro día porque hay mucha controversia alrededor de eso, ¿cierto? Pero entender que una vez yo elija un método, no empezar a cambiar de un lugar a otro porque así no me va a resultar. Si yo escojo un método una semana, se los aseguro que en una semana este bebé está durmiéndose solo, tranquilo, y no va a tener microdespertares que afecten la calidad de su sueño, ¿cierto? En los adultos y en los niños más grandes, consistencia con las rutinas, aún los fines de semana. No tiene que ser que si para el colegio me levanto a las 6:30 de la mañana todos los días, entonces el fin de semana también voy a levantar a mi hijo a las 6:30 de la mañana todos los días. No, hay un poquito de espacio, una horita y media que puedo dejar, pero definitivamente no dejarlo dormir todos los días hasta las 9:30. Porque si mi hijo está durmiendo todos los días hasta las 9:30 en el fin de semana, es que tiene un déficit de sueño acumulado, ¿cierto? Que no lo estoy acostando lo suficientemente temprano. Entonces, seguir las rutinas y los horarios de dormir, aún los fines de semana, con un poquito de laxitud en ese momento, y ser claro cuando estoy haciendo excepciones. Entonces le digo a mi hijo, mi amor, vamos a celebrar Año Nuevo y hoy sí te puedes quedar hasta la medianoche porque ya estás más grande, pero mañana ya es un día normal, porque entonces ellos empiezan a emocionarse por el Año Nuevo, entonces a la otra semana hay una fiesta en la casa y se quieren quedar otra vez hasta las 2 de la mañana. Entonces, ser claro cuando hay excepciones y no hacer excepciones seguidas, porque entonces las excepciones seguidas no son excepciones, simplemente son falta de rutina. Y lo otro muy importante que está muy ligado al sueño es exponernos a la luz del día, ojalá en la mañana, y hacer ejercicio, actividad física. Estar activos, y sobre todo en los niños, va a ayudar a consolidar el sueño de una forma más fuerte, ¿cierto? Y contrario a lo que se cree, muchas veces dicen, no lo deje dormir las siestas para que duerma bien por la noche. No hagan eso nunca en los niños. Entre mejor estén las siestas, mejor va a dormir en la noche, porque no va a tener un déficit ni va a tener un descuadre de ciclo. Entonces, no corten las siestas como estrategia para no dejarlos dormir, para que duerman mejor en la noche. Nunca hagan esa clase de intervenciones. Eso se hace en otros tipos de trastornos, pero en los niños no lo hagan porque nos altera mucho más el patrón del sueño. Y en los adolescentes, que ya vemos que son una situación especial porque muchos sufren de ese trastorno de fase de ciclo, entender que son condiciones especiales de su momento de vida, que tenemos que darles ese espacio social y de recreo que ellos necesitan. Y en el adolescente yo no puedo hacer nada, o sea, sí, yo le digo váyase para su pieza, pero él en su pieza verá qué hace, ¿cierto? Entonces, desarrollar estrategias conjuntas en la familia y apoyarnos para que se puedan cumplir esas estrategias. Entonces, por ejemplo, no llevarnos las pantallas o los celulares para la casa, no tener televisión ni computador en la habitación, sino tenerlo afuera. Explicarles a ellos, ¿cierto? Y por ejemplo, con adolescentes hay libros que proponen, bueno, entonces haga un ensayo con su adolescente. Dígale que usted va a quitarle las pantallas, todo eso a esta hora, y que él va a ver que van a hacer un ensayo de 15 días y que él gradúe cómo le está funcionando el ensayo. Entonces, dialogarlo, porque con ellos ya no podemos obligarlos. Entonces, entender que es una situación especial, ayudarlos a entender la importancia, ayudarlos a que el desfase no sea tan grande, y ojalá los colegios empezaran más tarde y ojalá no los embutiéramos tanto de actividades extracurriculares y académicas y pudieran disfrutar como nosotros cuando éramos adolescentes, que llegábamos a la casa, hacíamos las tareas y no nos, para la calle, no nos veían hasta que no nos empezaban a silbar por allá, éntrese, yo no soy chiflar como mi papá, pero Felanita, ya, para la casa. Que eso es parte vital de ser un adolescente, relacionarlos con los pares es una parte vital de ser adolescente. Entonces, ojalá como sociedad pudiéramos construir un espacio más amigable para toda nuestra infancia y adolescencia, pero si no lo logramos, al menos entender sus necesidades y colaborar en el poquito que podamos para que se desarrollen de una forma más tranquila, más similar a lo natural. Bueno, esperamos con este podcast haberles brindado información valiosa y respuesta a preguntas que muchos padres y cuidadores pueden tener sobre este tema. Para los papás que nos están escuchando y quieran agendar para sus niños y niñas o adolescentes una cita contigo, Cami, o quieran tener más información sobre estos temas importantes en pediatría, ¿cómo pueden hacerlo? Los invito entonces a que visiten mi Instagram, me gusta Instagram, soy @pediatría_personalizada, y si necesitan en la cita, en el WhatsApp 311-749-7048, allí les ayudan.
Igual en la red de Instagram, ahí están todos los contactos para que nos puedan alcanzar más fácil. Muchas gracias, Cami, por habernos acompañado el día de hoy con este tema de tanto interés para la salud de nuestros pequeños. No, gracias por la invitación. Ustedes saben que me encanta. Este tema me apasiona. Muchas gracias también a quienes nos escucharon en esta oportunidad. Si tienen alguna inquietud relacionada con este tema u otro, pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales o a través de nuestro sitio web. Los esperamos a todos en un próximo LSH Te Conecta.